por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, es decir, del deseo del mal, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Bueno, como vemos en este pasaje de las Escrituras, el apóstol Pedro nos muestra la vida cristiana como en un proceso. Es decir, la vida cristiana no es, cuando uno cree en Cristo, no es que se produzca un milagro donde uno pasa de ser un criminal a ser un santo. No, hay todo un proceso mediante el cual la persona va cambiando sus viejos hábitos por hábitos nuevos, donde vamos abandonando la vieja manera de vivir por una manera nueva. El apóstol Pablo, en la epístola a los Efesios, lo habla en términos, mediante una metáfora de desvestirse del viejo hombre para vestirse del nuevo. ¿Ok? Porque el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos, mientras que el nuevo es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. De modo que la vida cristiana es presentada en todo el Nuevo Testamento como un proceso que comienza cuando creemos en Cristo y que va produciéndose, va avanzando en la medida en la que nosotros le vamos añadiendo estas virtudes de las que hemos leído ahora mismo en Segunda de Pedro. Un proceso mediante el cual vamos añadiendo frutos a nuestra vida. Pedro dice, añadid a vuestra fe virtud. Bueno, la fe es confiar, creer en Dios, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es estar seguro de algo aunque no lo ves, eso es la fe. Pero dice, añadid a vuestra fe virtud. Nosotros creemos en Dios, que no lo vemos, pero además de tener fe, debemos de tener virtud. Aunque no lo parezca, la mayoría de la gente cree que es virtuosa. Es decir, la mayoría de las personas cree que son personas íntegras, personas honestas, personas virtuosas. Pero, ¿realmente es así? Bueno, sabemos que no. Hay quienes piensan que la virtud es algo inherente al ser humano, es decir, que lo traemos de fábrica. Y la verdad es que si eso fuera así, bueno, nosotros nos damos cuenta de que mucha gente no es virtuosa, no es íntegra, no es honesta. Lo cual quiere decir que si alguna vez lo fueron, es evidente que dejaron de serlo. Por otro lado, yo creo sinceramente, por lo que la palabra de Dios enseña, que la virtud, como cualquier otra actitud moral, debe ser inculcada, debe ser estimulada, debe ser enseñada o aprendida desde las primeras etapas de la vida. Es en el hogar donde aprendemos a ser personas confiables o personas en las que no se debe confiar. Es en el hogar de niños que aprendemos quiénes vamos a ser de mayor. ¿Qué es la virtud? La virtud es una disposición de la persona a obrar de acuerdo a diversos parámetros ideales, es decir, actuar conforme a ciertos principios del bien, de la verdad, de la justicia. La virtud es lo que se opone al vicio. Tiene una gran importancia y tiene relación con la ética. Evidentemente, aquí tenemos el primer escollo, porque todos sabemos que lo que unos consideran ideal, para otros no lo es. De modo que no vamos a analizar las diferentes culturas, ni siquiera las diferentes religiones,
sino que sencillamente vamos a hablar de la virtud desde la perspectiva cristiana, de lo que vemos en las Sagradas Escrituras. Una persona virtuosa es una persona con valores y principios cristianos. Eso es lo que Dios quiere que seamos todos nosotros. Una persona que se relaciona con honestidad, con honradez. Una persona leal. Una persona que habla con verdad. Una persona que se respeta a sí mismo y es capaz de respetar también a los demás. Una persona, en definitiva, que ejerce autocontrol emocional y que desprende confianza a todos los demás. Una persona virtuosa es una persona digna de nuestra confianza. Una persona que atrae. Una persona que tiene una mirada clara, limpia, que te mira a los ojos, que no se esconde, que no se evade, porque es honesto y no tiene nada que esconder. En contraposición, la persona que no es virtuosa es una persona deshonesta. Ni se respeta a sí mismo, ni respeta tampoco a los demás. Su vida suele entrar a menudo a jugar con la mentira. Suelen ser personas de doble cara, cuyo pasatiempo habitual es el hablar mal de los demás. Bueno, aunque cuando tú lo enfrentas, te lo va a negar, te va a decir, no, yo no hablo mal de nadie. Por desgracia, las personas virtuosas no son las que más abundan. ¿Por qué? Bueno, la razón es sencilla. Porque ser virtuoso no suele ser fácil. No es un camino sencillo. Ser virtuoso implica esfuerzo, demanda esfuerzo constante, diario. Ser una buena persona en un mundo como en el que vivimos no es fácil. Es evidente que no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio que requiere el ser honesto, el ser íntegro. Yo sé que cuando hablamos de estas cosas, cuando hablamos de Dios, de la voluntad de Dios para nuestra vida, cuando hablamos de las Sagradas Escrituras, hay quienes se burlan. Lo sé, me consta, porque conozco el comportamiento humano. Llevo más de 40 años estudiando el comportamiento humano. Y sé que se burlan algunos de lo que creemos, de lo que decimos. Se burlan de los que creen. Hacen bromas contra aquellos que se muestran como cristianos. Sin embargo, les voy a revelar un secreto. La mayor parte de la gente que se burla de las cosas de Dios es por 3 razones y ninguna de ellas es buena. Y yo les voy a decir cuáles son esas 3 razones. La primera razón por la que algunos se burlan de la fe, de las cosas de Dios y de los cristianos es por miedo. Sí, por miedo. Algunos dirán, yo no tengo miedo. Sí, tienen miedo. Si se burlan de la fe, si se burlan de las cosas de Dios, si se burlan de los cristianos, la mayor parte de la gente que lo hace es por miedo. Dicen, no, yo no creo en nada. Pero en realidad lo que están haciendo es que les da miedo creer. Pues saben que si Dios existe y ellos saben que existe, saben que temen. Van a tener que rendir cuenta delante de Dios. Y eso les da miedo. Por eso prefieren autoengañarse a sí mismos y tratan de engañar a los demás diciendo, no, yo no creo, tú eres tonto por creer. Pero en el fondo, lo que le da es miedo de que tu fe, la fe del cristiano, sea verdad. Porque si es verdad que hay un Dios, esa persona sabe, el burlador sabe que no da la talla. Sabe que cuando llegue a la presencia de Dios no va a ser aprobado. Por eso prefiere burlarse, como si Dios no existiera, para autoconvencerse de que Dios no existe. Pero ¿saben qué? Tarde o temprano lo van a ver. Van a estar cara a cara con Dios. Y van a tener que lamentar el haber sido un burlador y no haber querido creer.
La segunda razón por la cual los burladores se ríen de los cristianos es porque son débiles. ¿Sí? Hace falta mucha más fuerza, fuerza de carácter, fuerza en todos los sentidos, para creer y mantener la fe en un mundo ateo que para dejarse arrastrar por la corriente de la mayoría que dice no creer. Para creer hoy en día hace falta ser fuerte. Hace falta más fortaleza para ser cristiano que para no serlo. Cualquiera es capaz de burlarse de algo, pero cualquiera no es capaz de mantener la fe en un mundo que no cree. Además, como son débiles, saben que no cuentan con la fortaleza suficiente como para ser auténticos cristianos, para vivir de una manera virtuosa en un mundo de pecado. Por eso prefieren aliarse con los débiles, prefieren burlarse como los otros para autoconvencerse de que Dios no existe. Porque en el fondo lo que saben es que ellos no son capaces de vivir en santidad, de vivir con honestidad, de ser una persona virtuosa. No serían capaces de ser íntegros en un mundo como en el que vivimos. La última razón por la cual muchos se burlan de la fe es por ignorantes. ¿Sí? Miren, los burladores son gente sin virtud, sin honestidad. No son íntegros. Cuando se burlan de los creyentes, lo hacen por ignorancia, porque ignoran todo esto. Ignoran que al fin se arrepentirán de no haber creído a tiempo. Ignoran que Dios es real. Ignoran la verdad. Y además son ignorantes voluntarios. La ignorancia involuntaria es la ignorancia de aquel que no sabe porque nadie le enseñó. Esa es una ignorancia que no es culpa del individuo. Pero el ignorante que se hace ignorante a sí mismo, esa ignorancia voluntaria de no quiero saber, esa ignorancia no tiene excusa. Y lo peor es que cuando quieran darse cuenta de la verdad, habrá sido demasiado tarde. Ninguna de estas personas que se burlan son personas virtuosas. No son íntegros. Ni siquiera tienen fe. Y si la tienen, la esconden. Tratan de engañar a otros. Y tratan de engañarse a sí mismos. Por eso, estas personas deben entender que no deberían burlarse de las cosas de Dios, porque tarde o temprano tendrán que rendir cuenta delante de Dios. Mire, en esta misma carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, más adelante, ahí dice el apóstol Pedro: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días, es decir, en los tiempos finales, cuando se acerque el fin del mundo, en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, según sus propios deseos, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento, de su venida? Porque Jesús dijo que iba a volver. Y ellos se burlan diciendo: ¿dónde está la promesa de que iba a regresar? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Y el apóstol Pedro les dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Ustedes se acuerdan del diluvio universal, en el que la gente se burlaba de Noé. Pero cuando llegó el momento, Noé se salvó y todos los burladores se ahogaron en aquel diluvio. Dice el apóstol Pedro, sigue diciendo: pero los cielos y la tierra que existen ahora
están reservados por la misma palabra, es decir, la palabra poderosa de Dios, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que ninguno se condene, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero escuchen bien, el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos ardientes pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Aquí nadie se va a quedar. Y el apóstol pregunta, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es decir, virtuosamente, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos, los astros, las estrellas, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros, los cristianos, los creyentes, los que no nos burlamos, nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles y en paz. Hasta aquí la palabra del Señor. Miren, la voluntad de Dios es que nosotros seamos cristianos, seamos creyentes, y que hasta que llegue el momento en que estemos en la presencia de Dios, vayamos progresando en nuestro acercamiento a Dios, vayamos consagrándonos a Dios. No te importe el que se burla. El burlador ya tendrá su recompensa, llegado su momento. Pero tú afiánzate en la fe y añade a tu fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y así sucesivamente, como dice Pedro en su segunda epístola en el capítulo que hemos leído. Por tanto, no se desanimen. No importa que los demás se burlen. De Noé se burlaron, pero todos se arrepintieron al final. No importa que se burlen. De los cristianos se burlaron muchos, pero los burladores pagan por su burla, mientras los cristianos disfrutan de una vida eterna con Cristo en los cielos. Cada uno de nosotros tenemos que decidir qué queremos, qué postura queremos adoptar. ¿Queremos ser personas íntegras o queremos ser personas no íntegras, deshonestas? Y tenemos que decidirlo, porque cada cosa que hacemos, el que es virtuoso, el que es íntegro, no lo es solamente cuando está en la iglesia o cuando lee la Biblia o cuando se reúne para hablar de las cosas del Señor. No, el que es virtuoso lo es siempre, en todo momento, 24 horas diarias, los 365 días del año. Les cuento una anécdota. En cierta ocasión, un hombre se fue a subir al autobús con su hijo pequeño. Y el cobrador, el conductor del autobús, le preguntó, ¿qué edad tiene el niño? Y él le dijo, tiene 6 años. Y el cobrador le dijo, hombre, por Dios, haberme dicho que tenía 5 y no hubiera pagado. Ahora, al decirme que tiene 6, tiene que pagar. Y el hombre le dijo, pero es que no tiene 5, tiene 6. Sí, pero ¿quién se iba a enterar? Y el hombre le dijo, mi hijo se iba a enterar. Es decir, el que es íntegro siempre. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos con nuestro ejemplo. Porque si tú le dices a tu hijo que haga algo y tú no lo haces, o le dices que no haga algo y te ve hacerlo a ti,
tú no estás educando adecuadamente a tu hijo. Es posible que a ti no te educaran bien, pero tú tienes la responsabilidad de educar bien a tu hijo. Por tanto, como cristianos, lo que hayamos hecho antes no importa, pero ahora como cristianos tenemos el deber de vivir honestamente, con integridad, siendo personas confiables. Pregúntate, ¿los demás confían en ti o no se fían de ti? ¿Podrían confiar los demás en ti? ¿Te fías tú de los que dicen ser cristianos o no te fías? Bueno, cada uno de nosotros tenemos que tomar la decisión de cómo queremos vivir. Yo sé que muchas personas culpan a otros de su situación. Hay muchas personas que le echan la culpa a todo el mundo, a la sociedad, a sus padres, a la familia, a quien sea. Pero en realidad somos nosotros los que decidimos quiénes queremos ser. ¿Quieres ser una persona íntegra, virtuosa, honesta, confiable? ¿O quieres ser una persona deshonesta? Una persona en la que no se puede confiar. Bueno, cada uno de ustedes tiene que tomar una decisión. Yo les invito a que mediten sobre estas cuestiones, porque no son cosas simples, son cosas importantes. Y la decisión que tomen va a influir no solo en tu modo de vida, sino que va a influir también en tu familia, va a influir en tu entorno, en todas las personas con las que tú te relaciones. Va a influir, porque no es lo mismo tener un hijo confiable que un hijo en el que no se puede confiar. No es lo mismo tener un esposo íntegro que un esposo deshonesto. No es lo mismo ser un papá en el que dé un buen ejemplo que un papá que da mal ejemplo. No es lo mismo. De modo que deja de excusarte, deja de culpar a otros y toma las decisiones correctas para que tu vida sea lo que de verdad Dios quiere que sea. Me gustaría hacer una oración para pedirle a Dios que nos ayude a todos, para que seamos honestos, para que seamos personas virtuosas, para que seamos íntegros. Pidámosle a Dios. Oremos. Padre del cielo, te damos gracias porque tú nos muestras por medio de tu palabra cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Te damos gracias porque tú eres bueno y sabemos que lo que tú deseas es lo mejor para nosotros. Queremos rogarte en el nombre de Jesús que tú te lleves la gloria, la honra y la alabanza en todas las cosas. Pero queremos pedirte, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a creer en ti. Ayúdanos a añadir a nuestra fe virtud, a nuestra virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Y, Señor, ayúdanos a seguir esa progresión, a seguir ese proceso de consagración en nuestra vida para que cada día seamos más como tú quieres que seamos. Ayúdanos a ser personas íntegras, a ser personas confiables. Ayúdanos a ser buenas personas, a ser buenos hijos tuyos. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, ahora si tienen alguna pregunta, me gustaría poder responderla con la ayuda del Señor. Pastor, buenas tardes, Dios le bendiga. Hola, buenas tardes igualmente, Dios te bendiga. Esta es la primera pregunta. Sé que todos tenemos un nombre, dígame con qué nombre me dirijo a Dios Padre. Bueno, el Señor Jesús nos enseña en el Evangelio de Mateo capítulo 6 que a Dios le tenemos que llamar Padre cuando nos dirigimos a Él. Él nos dice cuando oréis, decid Padre nuestro que estás en los cielos. De modo que Él quiere que nos dirijamos a Él como nuestro Padre. Gracias, pastor.
¿Es verdad que la Virgen de Guadalupe apareció en el Tepeyac? No. La verdad es que eh, la palabra de Dios dice en 2 de Corintios, capítulo 11, que el diablo se viste de ángel de luz, se disfraza como ángel de luz para engañar a las gentes, para alejarlos de Dios. Por tanto, hay que tener cuidado porque la palabra de Dios dice claramente en Hebreos 9:27 que Dios ha establecido para todos que mueran una sola vez y después de eso el juicio. La Virgen María murió y bueno, estará con el Señor en los cielos, pero nadie que haya muerto puede regresar. Solamente aquellas personas a las que Dios en un momento determinado quiso que evidenciara, es decir, hay varias resurrecciones en la Escritura, pero se nos relatan como un hecho extraordinario para que podamos creer que hay vida más allá de la muerte. Pero normalmente los muertos no pueden aparecer. Y María murió y estará en el cielo, pero no puede aparecer. Ella no puede estar en todos lados. Ella no es Dios. Fue una mujer que el Señor escogió para ser la madre de su hijo, la madre del Mesías, del Cristo, pero nada más. Creer que María puede estar en todos lados o adorar a María como si fuera diosa es un error, porque María no es diosa. María simplemente fue una muchacha escogida por Dios para ser la mamá de Jesús, nada más. Y una vez que ella murió, pues estará con el Señor en los cielos y ya está. Por tanto, a quien tenemos que creer es a Dios. Es más, la Virgen de Guadalupe jamás existió. Miren, ¿cuántas vírgenes hay en el mundo? Solamente ahí en México, ¿cuántas? Además de la Virgen de Guadalupe, ¿cuántas otras vírgenes hay? Hay multitud de vírgenes por todo el mundo. La Virgen de la Merced, la Virgen del Pino, la Virgen de no sé cuánto. Hay multitud de vírgenes, pero todas esas vírgenes son imágenes hechas por los hombres. Y una imagen hecha por un hombre no es Dios. Por tanto, virgen solo existió una muchacha que fue escogida por Dios, como decía, para ser la mamá de Jesús, a la que tenemos que honrar porque fue virtuosa, pero nada más. No hay que adorarla, hay que adorar a Dios, que es el único que merece adoración. Gracias, pastor. Como es viva y eficaz la palabra de Dios, ¿basta con solo creerla? No, la palabra de Dios nos dice que no solo debemos ser oidores, sino también hacedores de la palabra. Santiago 4:17 dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, fíjense ustedes bien, quiero que presten atención a esto. Si tú sabes hacer algo bueno y no lo haces, estás pecando. Piensa en esto. Gracias, pastor. ¿Qué es un levítico, fariseo o escriba? Levítico es uno de los libros de la Biblia, ¿ok? Es el tercer libro de la Biblia. Fariseo era un grupo que existía, una secta judía que existía en tiempo de Jesús. Ellos hacían mucho énfasis en las escrituras, en el conocimiento de las escrituras, pero desgraciadamente conocían más el Talmud que la Torá. El Talmud eran los comentarios hechos por los rabinos sobre la ley de Dios. Estudiaban más los comentarios que la propia ley. Por tanto, eran gente que era muy religiosa, pero era muy hipócrita. ¿Ok? Ha dicho Levítico, fariseo y ¿qué más? ¿Cuál era la tercera? Escriba. Escriba. Los escribas son aquellos que eran los maestros en Israel, los que se dedicaban a enseñar las escrituras. ¿Ok? Y estaban muy entrelazados con los fariseos. Pastor, nos dijeron ayer que Dios se nombró con las iniciales de JMWH, que no es Jehová.
A ver, el tetragramatón, que así se le llaman a esas 4 consonantes, J, H, W, H, es el nombre, es un nombre que es impronunciable para nosotros por cuanto no tiene vocales. Por eso en el siglo XIV se le añadieron las vocales para poder pronunciarla. Una vez que se le añadieron las vocales, se escribe Jehová, aunque la pronunciación en hebreo es Yahvé, pero en realidad ese es uno de los muchos nombres que se le da a Dios en la Biblia. A Dios se le llama de muchas maneras en las Sagradas Escrituras. Adonai, Elohim, El, Elá, etcétera, etcétera, ¿no? Gracias, pastor. ¿Por qué después de un tiempo me dejó de interesar el estudio de las Sagradas Escrituras? Seguramente porque no la estabas poniendo por obra. Cuando uno lee la Biblia y la estudia, pero no la vive, llega un momento en que pierde el interés, entre otras cosas porque sabe que cuanto más lee, cuanto más estudia, cuanto más sabe, más responsable es delante de Dios. Gracias, pastor. Me dijeron que Jehová no es Dios nuestro Señor. ¿Quién es en realidad Jehová? Bueno, la palabra de Dios nos muestra que hay una sola divinidad, ¿ok? Dentro de la divinidad coexisten 3 personas que tienen la misma naturaleza: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, Jehová, Dios de los ejércitos, es llamado de muchas formas, como digo en la Biblia, es el que nos muestra en el Antiguo Testamento como el Creador o en el Nuevo Testamento como el Padre, Jehová. El Hijo, Jesús, es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Y el Espíritu Santo, pues es digamos, la tercera persona de la Trinidad que está en nuestras vidas. Es la tercera persona de la diversidad divina, que es la que está en nuestras vidas, la que está en el mundo hoy en día actuando en medio de la iglesia. Por tanto, hay un solo Dios, no hay 3 dioses, hay una sola divinidad, como hay una sola humanidad. Pero a pesar de ser una sola humanidad, ahí donde estáis, hay decenas de personas que participáis de la misma naturaleza. Sois carne, hueso, pensáis, decidís, sois libres, etc. Por tanto, todos vosotros, siendo muchos, sois una sola humanidad. Pues del mismo modo, dentro de la divinidad, que es una, existen 3 personas que participan de la misma naturaleza. Los 3 son eternos, los 3 son creador, los 3 son buenos, los 3 son bondadosos, los 3 son iguales. Gracias, pastor. ¿Me podrá perdonar Dios si le he faltado al respeto a mi madre? Bueno, si te arrepientes de todo corazón y le pides perdón a Dios y a tu madre, sí, porque está escrito en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 de Juan 1:9. ¿Por qué se dice que son malos los tatuajes y por qué se dice que sí? ¿Por qué se dice qué? Que son malos los tatuajes y por qué se dice que sí. ¿Por qué se dice que sí? Sí, el compañero pregunta que si son malos los tatuajes. Bueno, a ver, los tatuajes, cuando decimos o cuando preguntamos si son malos, queremos decir si es pecado, ¿ok? La palabra de Dios dice que pecado es infringir la ley de Dios y no hay ninguna ley de Dios que prohíba los tatuajes, excepto los tatuajes que se hacen en honor a los muertos, como culto al muerto, como culto a algún familiar fallecido. Eso es lo que está prohibido, hacer tatuajes como culto a alguien que ha muerto. Pero un tatuaje en sí mismo, por el mero hecho del tatuaje, no es pecado. Ahora, es evidente que hacerse un tatuaje tiene muchas contraindicaciones, ¿ok? Aparte de que son permanentes y sí, alguno pensará, se pueden quitar, pero cuesta mucho dinero y mucho dolor.
Entonces, hacerse un tatuaje siempre es asumir riesgos de infecciones. Hay personas que han cogido el SIDA por hacerse un tatuaje. Hay personas que han amputado una mano por hacerse un tatuaje. O sea que tiene ciertas contraindicaciones y evidentemente es el 93% de las personas que se tatúan, escuchen bien, 93 de cada 100 al final se arrepienten de haberse tatuado. Por tanto, hay que pensarlo. Gracias, pastor. ¿Cuál es el verdadero nombre del Todopoderoso? No hay un solo nombre para nombrar al Todopoderoso. Como dije antes, hay muchos nombres. Él, Elá, Elohim, Adonai, Yahvé, el Altísimo, el Eterno. Hay muchos nombres que se le dan en la Biblia a Dios y todos son correctos, porque todos están revelados en las Sagradas Escrituras. Son modos en los que Dios quiere que le hablemos, ¿no? En los que Dios quiere, en los que Dios se revela, ¿no? Nombres con los que Dios se revela. Ahora, si tenemos que hablar con Dios, Jesús nos enseña que le llamemos Padre, ¿ok? Pero todos los nombres de Dios son correctos. Pastor, ¿creer en un santo es un pecado hacia Dios? Creer en un santo, bueno, depende de lo que esté entendiendo por creer. Si se refiere a adorar a un santo, sí es pecado, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por tanto, adorar a un santo es pecado. Solo a Dios debemos adorar. Solo a Dios debemos rendirle culto. ¿Ok? Además, entre otras cosas, porque solo Dios nos puede escuchar. Los santos ya murieron y estarán donde tengan que estar, pero no nos pueden escuchar. ¿Ok? Gracias, pastor. Pastor, ¿me podría explicar Proverbios 11 del 11 al 3? No. 11:3, perdón. Proverbios 11:3. Ahí dice la palabra del Señor: la integridad de los restos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Bueno, es evidente que lo que está diciendo es que las personas que son virtuosas, que son íntegras, van a andar rectas, mientras que los pecadores los va a destruir su propia perversión. Eso es lo que está diciendo ahí. Gracias, pastor. ¿Qué ser impuro es igual a ser deshonesto? Perdón, ¿ser qué? Ser impuro. 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 ¿Es igual a ser deshonesto? Bueno, la impureza es lo contrario a la pureza. Una persona impura es una persona que no es pura. Por tanto, si no es pura, es una persona que practica el pecado, algún tipo de pecado. Puede ser que sea deshonesto, puede ser que sea mentiroso, puede ser que sea idólatra, puede ser que sea fornicario, puede ser que sea ladrón, puede ser que sea cualquiera de esas cosas. Y evidentemente, si es cualquiera de esas cosas, no es honesto. Gracias, pastor. Si Dios dijo que no le agregáramos ni le quitemos ni una letra ni un solo signo, ¿por qué el nombre de Jehová? Bueno, para poder pronunciarlo, la palabra de Dios dice que no añadamos a la palabra de Dios, no le añadamos ni le quitemos. Pero se refiere cuando se está incluyendo unas vocales a un nombre ilegible, no se está añadiendo a la palabra, se está traduciendo. A la hora de traducir de un idioma a otro, es frecuente que para poder explicar ciertos términos tenga que poner más de una palabra. Y eso no significa añadirle, estás traduciendo. Son dos cosas diferentes. Gracias, pastor. ¿Cómo puedo recobrar el interés al estudio de las Sagradas Escrituras? Estudiándola y poniéndola por obra, practicando lo que va aprendiendo. Cuanto más practique lo que aprende, tanto más querrá aprender.
Pastor, pásale. A lo mejor lo escuchamos desde ahí. Pastor, mi pregunta es que tengo muchos pecados y si hay manera de que usted me pueda confesar o pueda mandar a alguien para que me confiese, la verdad, sí estoy muy cargado de pecados y sí me gustaría hasta desahogarme también. Muy bien. La palabra de Dios dice que es a Dios a quien tenemos que confesarnos, no a los hombres. Tú no tienes que contarme tus pecados para descargarte. Puedes encerrarte con Dios en cualquier lugar y hablar con Él. Señor, tú sabes que he hecho esto, que estaba mal, o que no hice esto que tenía que haber hecho. Por favor, perdóname. Y de igual manera, cuando tú confiesas tu pecado a Dios, tu alma se va a sentir liberada de esa carga. Ahora mismo te sientes cargado porque tienes ese peso sobre tu corazón. Pero debes entender lo siguiente. La palabra de Dios dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados a Dios, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La pregunta que yo quiero hacerte es, ¿tú crees eso? ¿Crees que Dios te perdonará cuando tú se lo confieses? Si lo crees, tú vas a ver que tu corazón se va a sentir liberado. Habla con Dios, cuéntale tus pecados a Dios. No tienes que contárselo a ningún hombre. O sea, el pecado hay que contárselo a Dios, ¿ok? Y si has ofendido a alguien, habla con esa persona y pídele perdón a esa persona, ¿ok? Y verás cómo te sientes liberado. Ánimo. Pastor, muchas gracias. Esas serían todas las preguntas. Que Dios lo bendiga. Igualmente, muchas gracias. Pastor, mi hermano quiere presentarle a una persona que vino hoy por primera vez. ¿Cómo está, pastor? Dios lo bendiga. Voy a presentarle a un hermanito que viene a apoyarnos con la alabanza. Quiero que lo o sea, ya sepa de él y a ese equipo que vaya creciendo aquí por amor a Dios, pastor. Hermanito Jorge, entonces se lo presento, pastor. Él sí tiene la habilidad de cantar y tocar el teclado. Y ya quiero que los chavos empiecen a entender lo que es alabar a Dios en vivo. Amén, aleluya. Pastor. Hola, Dios te bendiga. ¿Cómo te llamas? Listo para alabar a Dios. Jorge. Almuti. Ah, Perdón. ahora sí, pastor, es que no lo escuchó. Ok. Jorge, mi nombre es Nicolás. Dios te bendiga mucho. Sabes, dirigir la alabanza o guiar a otros en la alabanza es un privilegio enorme que Dios nos da y que conlleva también una alta responsabilidad, porque la alabanza nos acerca a Dios. Yo te aconsejo que te acerques cada día más a Dios, que lo hagas de verdad, de corazón, porque no se trata solo de cantar, no se trata solo de tocar un instrumento, se trata de tocar el corazón de Dios con lo que hacemos. La alabanza, la adoración, es quizás el más alto ministerio que podamos desarrollar en la vida cristiana, más incluso que la predicación de la palabra, porque la palabra culto significa precisamente adoración, adorar a Dios, postrarse delante de su presencia. Y eso es lo que se hace a través de la alabanza, a través de la adoración. Nos acercamos a Dios. Por tanto, procura que la alabanza, la adoración que dirija, siempre vaya encaminada a engrandecer a Dios. Que cada cántico esté centrado en Dios, exalte a Dios, exalte su amor, su obra, lo que Él es, su persona, lo que Él hace en nuestras vidas. Porque ese es el objetivo de un siervo de alabanza. Así que Dios te bendiga mucho, Jorge. Me encanta conocerte y deseo que Dios te use grandemente. Gracias, pastor. De nada. Gracias, pastor. Pues ya sería todo, pastor. Muy bien, gracias a vosotros por vuestra paciencia. Cada viernes, este rato. Y bueno, quiero hacer una oración para despedirme. Me gustaría poner vuestras vidas en las manos del Señor. Padre del cielo, te doy gracias porque tú eres bueno.
porque para siempre es tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones. Mira cuántas vidas hay ahí, Señor. Vidas que te necesitan. Algunos sin ni siquiera saberlo. Señor, ten misericordia de ellos. Toca las vidas, toca los corazones. Hazlo como tú quieras, por medio de la alabanza, de la adoración, por medio del estudio de la palabra, por medio de las conversaciones que tenemos, por medio del testimonio de otros. Señor, toca las vidas, cambia, transforma almas, para que puedan ser instrumentos de bendición. Señor, que cada uno de los que han creído en ti, Señor, puedan ser un ejemplo para los demás. Ayúdalos a ser personas de virtud, a ser íntegros, a actuar con honestidad. Señor, ayúdalos para ser personas en las que se pueda confiar. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga, familia. Bendición. Bendición a todos. Chao. Chao.